El soldado que presenció los últimos momentos de Jesús, ahora el centurión, y quienes estaban con él, colocaron a Dios por encima de Jesús mientras presenciaban el terremoto y los eventos posteriores. Ellos quedaron profundamente atemorizados y llenos de asombro, declarando con sinceridad que era el Hijo de Dios. Mateo 27 versículos 53 y 54, Biblia ampliada. Este fue el momento en que el papel del centurión, normalmente encargado de supervisar la crucifixión sin complicaciones, dio un giro notable. Solía liderar a un centenar de soldados durante las crucifixiones, destacándose por su valentía y astucia, que lo impulsaron en su carrera. Sin embargo, ese día, al presenciar el acontecimiento más notable de su carrera, la crucifixión de Jesús, la escena fue tan impresionante que incluso el endurecido centurión reconoció que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. Esta revelación significó que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba siendo castigado. El centurión debió sentirse abrumado por emociones encontradas cuando se dio cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Sus palabras no fueron meros murmullos de miedo, sino conclusiones consideradas de un veterano experimentado acostumbrado a presenciar innumerables muertes horribles de las que él era responsable. Jesús estaba en la cruz por una razón específica, y el centurión, al darse cuenta de esto, debió sentir una combinación de sorpresa y compasión. Sus palabras no fueron fruto del miedo, sino más bien de las cuidadosas reflexiones de alguien que había presenciado innumerables ejecuciones y condenas. El centurión era plenamente consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que habían colocado a Jesús en la cruz bajo cargos de blasfemia, una orden que él, como soldado, se esperaba que siguiera. Sin embargo, el centurión abandonó esta condena y proclamó la verdad sobre Jesús porque los argumentos a favor de Cristo eran irrefutables. Vale la pena recordar que había supervisado muchas crucifixiones, pero en esta ejecución en particular sucedió algo extraordinariamente diferente. Lo que vio combinó las escenas de los acontecimientos del juicio, arresto y crucifixión de Jesús en un relato convincente. La respuesta de Jesús a la injusticia impuesta por su propio pueblo, mediante arrestos y juicios, conmovió profundamente el corazón del centurión. En esa experiencia única, fue testigo de la fuerza y la pasión de un hombre dispuesto a soportar tal sufrimiento por los demás. A partir de ese momento, la vida del centurión nunca volvería a ser la misma. ¿Qué habría sido tan impactante que le hizo cuestionar todas sus creencias? La Biblia nos cuenta la historia, pero el misterio detrás de este cambio de opinión sigue siendo intrigante hasta el día de hoy. Ciertamente, este hombre había supervisado muchas crucifixiones. En el momento en que el sumo sacerdote se levantó e interrogó a Jesús, preguntándole si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió con convicción: «Tú mismo lo dijiste, y yo digo más, no importa lo que me hagas ahora. O en el futuro me veréis revelado como el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Mateo 26 versículo 32 y 64. Esta pudo haber sido la respuesta de Jesús. Después de soportar la tortura a manos del centurión y sus hombres, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la corte romana a su alrededor. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata, como si fuera un manto real. Luego tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le pusieron una vara en la mano derecha, como si fuera un cetro. Se arrodillaron ante él y se burlaron, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27 versos 27 al 31. A pesar de todo el desprecio y la violencia, la reacción de Jesús no está registrada en las Escrituras. Uno puede imaginar que él enfrentó toda esta humillación con dignidad, como un cordero conducido silenciosamente al matadero. No hay registros de la respuesta verbal de Jesús a los insultos de la multitud. El sumo sacerdote instó al pueblo a pedir la liberación de Barrabás en lugar de Jesús, y Pilato preguntó: «¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman Rey de los judíos?». La multitud gritó: «Crucifícale». Pilato preguntó por qué, ya que no había encontrado ningún crimen en Jesús. Sin embargo, gritaron aún más fuerte: «Crucifícale». Pilato, tratando de agradar a la multitud,
le soltó a Barrabás y entregó a Jesús a los soldados para que lo crucificaran. Ante el rechazo del pueblo, Jesús demostró preocupación por el perdón, no por su propia liberación. Pronunció las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Incluso frente a quienes lo habían rechazado y a los soldados que lo crucificaron, incluido el centurión, la respuesta de Jesús fue un acto de perdón. Su corazón estaba lleno de compasión y misericordia, incluso en la hora más oscura y dolorosa. Esta actitud intrigante y desafiante nos lleva a reflexionar sobre el poder y la profundidad del perdón divino. A Jesús no le preocupaba su propia salvación, sino el perdón de quienes lo crucificaron. Esta declaración es poderosa. Mateo 27 versículo 35 versículo 36. Cuando lo crucificaron, el pueblo dividió sus ropas, echando suertes, mientras observaban y vigilaban para impedir cualquier intento de rescate. Pero si eso no fue suficiente para convencer a nadie, Jesús vio algo más. Fue testigo de la respuesta de la creación misma. Hubo un terremoto y las rocas se partieron. La propia naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Si bien los corazones humanos no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, las rocas resultaron más sensibles que los corazones de los hombres por quienes Él derramó su sangre. Esto fue conforme a las Escrituras, pues el profeta Amós había anunciado: en aquel día, dice el Señor Dios, haré que el sol se ponga al mediodía, y oscureceré la tierra a plena luz del día. Amós 8, versículo 9. Biblia amplificada. Esta oscuridad sobrenatural ocurrió cuando el sol brillaba más intensamente, ya que era luna llena. No pudo haber sido un eclipse, ya que durante la luna llena no hay posible intervención entre la tierra y el sol. Esta rápida intervención de Dios sin duda provocó este extraordinario fenómeno. Esta oscuridad, considerando los rudimentarios conocimientos astronómicos de la época, fue interpretada de manera simbólica. Algunas personas creían que el sol, como criatura, no podía soportar la injusticia cometida contra su creador, y por eso retiraba sus rayos para no presenciar los actos de los malvados. La oscuridad que se produce en un momento tan crítico podría tener varios significados. En primer lugar, en la antigüedad la oscuridad se asociaba con el duelo. También estaba vinculado a la muerte de grandes hombres, algo que tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender como un signo cósmico que acompañaba a la muerte de un rey. Además, la oscuridad era vista como una señal de los juicios de Dios. Durante este periodo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que había dormido en la muerte, resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Mateo 27 52 al 53, Biblia ampliada. Estos primeros milagros realizados en relación con la muerte de Cristo fueron típicos de las maravillas espirituales que continuarían ocurriendo hasta que los corazones endurecidos fueran quebrantados y se abrieran las tumbas de pecado. Los que estaban muertos en transgresiones y pecados serían resucitados y saldrían de los sepulcros hacia la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. El predicador Spurgeon notó que estos ocupantes de las tumbas resucitaron solo después de la resurrección de Jesús y fueron a Jerusalén, donde se aparecieron a muchas personas. La Biblia no especifica qué le sucedió a estos santos resucitados posteriormente. No está claro si murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. El centurión, al presenciar este dramático acontecimiento durante las últimas horas de Cristo, quedó profundamente consternado, sobre todo porque nunca antes había visto algo parecido. Esto tuvo un impacto casi indescriptible en él y sus tropas, que eran hombres rudos y endurecidos. De hecho, Jesús no solo tuvo un impacto en hombres como el centurión romano, sino también en mujeres, incluida María Magdalena. Su presencia y los acontecimientos que lo rodearon fueron extraordinarios e inolvidables para todos los que presenciaron estos momentos cruciales de la historia. Entre las mujeres que estuvieron presentes durante los momentos cruciales de la crucifixión de Jesús se encontraba una que anteriormente había estado poseída por demonios y había seguido a Jesús desde Galilea. Además de ella,
muchas otras mujeres miraban desde lejos y los habían acompañado desde Galilea. Sirvieron a Jesús, y entre estas mujeres estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, Mateo 27 versículos 55 y 56. Estos pasajes resaltan cómo personas de diferentes orígenes e historias estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús, siendo testigos de este evento fundamental en la historia del cristianismo. El amor demostrado allí por la muerte de Jesús tocó los corazones, incluido el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado de carrera como el centurión. Este amor llevó al centurión a pasar de la muerte espiritual a la vida. Independientemente de los antecedentes de cada individuo, el mensaje esencial de la cruz sigue siendo el mismo: todos los que son salvos lo son gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Esta obra comenzó inmediatamente después de la crucifixión de Jesús y ha continuado durante 2 milenios. La cruz es un lugar de igualdad, donde todos, ricos o pobres, encuentran el mismo terreno para arrodillarse y abrazar a Cristo que murió por ellos. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, como reconoció el centurión. El viaje espiritual no debería terminar ahí. Debemos tener pasión por conocer a Jesús más profundamente, como se expresa en Filipenses 3 versículo 10, para conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, siendo conformado a él en su muerte. Que este ardiente deseo arda en nuestros corazones, para que podamos conocer sinceramente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. En cuanto al destino de los soldados que estuvieron presentes en la crucifixión, la tradición menciona que el nombre del centurión era Langino Ubi, que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió mártir. Sin embargo, esto es solo una tradición y no estamos seguros de si realmente sucedió. Lo importante es que la verdad de la cruz tiene el poder de tocar y cambiar vidas. El centurión comenzó como un funcionario romano que supervisaba una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Esto nos recuerda que el mensaje de la cruz es poderoso e impactante, capaz de transformar corazones y traer salvación a todos los que lo reciben. Ciertamente, el poder y la sabiduría de Dios se manifiestan de manera notable en el mensaje de la cruz. Para aquellos que están siendo salvos por la gracia de Dios, la predicación de Cristo crucificado es el fundamento de la fe. Sin embargo, este mensaje puede ser visto de manera diferente por diferentes grupos. Para los judíos, el mensaje de la cruz es un obstáculo, algo que provoca su oposición, ya que no comprenden la conexión entre la muerte de Cristo en la cruz y la redención. Para ellos, este mensaje es difícil de aceptar. Para los gentiles, la predicación de Cristo crucificado es considerada una locura, algo completamente sin sentido, ya que va en contra de la lógica humana. La idea de que la salvación puede llegar a través de la muerte de alguien en la cruz parece absurda para muchos. Sin embargo, para aquellos que han sido llamados por Dios, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entienden que la muerte de Cristo en la cruz es el medio por el cual se logra la salvación. Este mensaje no es para ellos una locura, sino la revelación del plan divino para la redención de la humanidad. Jesús dio su vida como sustituto de la humanidad pecadora. Sufrió la separación de la comunión con el Padre, enfrentando terribles angustias, para cumplir el amoroso plan de redención de Dios. Ahora, la pelota está en el tejado de cada individuo, pues Dios ya ha tomado la iniciativa en la salvación. Es nuestro turno de responder al mensaje de la cruz y aceptar el regalo de la salvación que Jesús nos ofrece.